momentos de adoración al Señor y vamos a hacer una oración, rogando al Señor que en estos momentos de tribulación las familias puedan estar confiadas en que esta iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y creemos que el Señor está con nosotros. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites aún bendecir tu nombre y alabar tu nombre, Señor. Gracias porque aún en medio de la tribulación tú estás con nosotros, y hoy más que nunca tenemos la certeza de que tú eres Emmanuel, que tú estás con nosotros y estarás con nosotros, y como dice tu palabra, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Esa es nuestra esperanza, y hoy con esa confianza cantamos: gloria, gloria a Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, porque tú estás gloria, gloria.
Dios grande, fuerte y valiente. Dice la palabra del Señor en Isaías 35, 3 al 6. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ese es nuestro Dios que está con nosotros y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy cantamos al poderoso de Israel. Y de noche
Thank you.
porque sabemos que tú nunca pierdes el control. Tu palabra dice que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Tu palabra dice que tú nos guardarás bajo la sombra de tus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de tus alas. Caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará, porque nosotros estamos amparados bajo la sombra de tus alas. Hoy, Señor, clamamos a ti. Clamamos por cada familia de nuestra iglesia, Señor, que traigas paz a los corazones, que traigas, Señor, gozo a los corazones, que traigas, Señor, esa paz que sobreabunda, que viene solamente de ti, sabiendo, Señor, que estamos seguros porque estamos en tus manos preciosas. Hoy únicamente nos acercamos a ti, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, clamando por nosotros. Dijiste que si clamamos a
pensamos solamente en ti, que tú tienes cuidado de tu iglesia y de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Es una bendición el que podamos estar juntos a través de este medio de comunicación. Quiero decirles que en todo este tiempo en que no nos hemos mirado o en que no hemos tenido tanta cercanía, pues es cierto, nos extrañamos, pero lo más importante es que desde casa tú y yo podemos seguir trabajando como iglesia. El templo está cerrado, pero la iglesia sigue caminando. Y en esta noche vamos a abrir nuestra Biblia. Tengo la bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 19, del verso número 1 al verso número 10. La Biblia dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos alabanza, te damos adoración, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo que vivimos, Señor, es un tiempo en donde meditar en tu palabra es lo más importante que podamos hacer. El reconocer que tu palabra nos trae aliento, tu palabra nos da ánimo, tu palabra es la única que toca nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Espíritu Santo, que en esta noche tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, que esta palabra pueda llegar a todos los corazones, aquellos que aún que no se congreguen con nosotros, pero que estén mirando esta predicación. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables de una manera especial a cada vida. Usa mi vida para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tú traigas, Señor, aliento a nuestra vida. Espíritu Santo, sopla vida en cada hogar, en cada familia, en cada casa donde tú vas a posar en esta noche. Señor, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. A ti la alabanza, Señor. Esta es una palabra hermosa que el evangelista de Lucas la escribe. Y en lo personal a mí me gusta mucho cómo escribe Lucas, porque Lucas escribe detalles. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Sabe?
Cuando el Señor entra a Jericó era una ciudad que hasta el día de hoy es una ciudad que se le conoce como la ciudad de las palmeras. Allí se dan unos dátiles deliciosos, muy ricos. Pero ¿cuál era realmente la razón por la que Jesús iba a Jericó? Iba pasando por la ciudad. Y yo me llego a imaginar que en esa ciudad hay unos árboles pequeños, unos árboles que se llaman sicómoros. Y todavía esa ciudad hasta el día de hoy tiene ese árbol de sicómoro. Lo tiene rodeado como de protección metálica porque se cree que ese es el árbol en donde Zaqueo un día se subió. El Señor va entrando a la ciudad y va pasando por esa ciudad. Y cuando alguien va pasando por la ciudad, llama la atención. Yo me imagino que la gente, de lado a lado, tal vez el Señor tenía una valla, tal vez la gente le reconocía o tal vez le admiraba que alguien como forastero pasara por la ciudad. Y dice el verso número 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Me llama la atención porque dice llamado Zaqueo. El nombre de Zaqueo significa puro. Es un nombre que nosotros no nos llegamos a imaginar. Bueno, yo no lo había pensado, que ese fuera el significado del nombre de Zaqueo. Un hombre puro, un hombre que era, dice la Biblia, era jefe de los publicanos y era rico. Entonces en el verso número 2 encontramos tres características. Número 1, ¿qué significa su nombre? ¿A qué se dedicaba Zaqueo? Era jefe de los publicanos y su condición económica pues era muy buena. Era un hombre rico. Entonces sucedió que un varón llamado Zaqueo, un varón que tiene por nombre Zaqueo y que significa puro, que significa libre de culpa. Hermanos, es un hombre que era jefe de los publicanos y los jefes de los publicanos eran hombres realmente que se dedicaban a recaudar los impuestos, pero también eran hombres que no tenían escrúpulos para adquirir el dinero. Que si se trataba de cobrarle el impuesto, por ejemplo, a una mujer viuda, pues no les importaba quitarles aún la vivienda que ellas tuvieran. O tal vez a alguien que en ese momento no tenía recurso y le hipotecaban la casa. Porque tenían que recaudar los impuestos. Entonces este tipo de personas se convertían en personas verdaderamente odiadas por la gente. Era jefe de los publicanos y entonces además era rico. Y los ricos solamente piensan en tener más riquezas, mayor riquezas. Pero ¿sabe? Algo había en el corazón de Zaqueo. Zaqueo tenía dinero, Zaqueo tenía un nombre reconocido en la ciudad. Era jefe de los publicanos, era un hombre que a lo mejor muchos lo detestaban y tal vez él tenía vacíos muy grandes en su corazón. Tal vez para personas que lo odiaban, personas que lo repudiaban, personas que no lo soportaban. Pero dice el verso número 3, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces usted se llega a imaginar a este chaparrito. Usted se llega a imaginar a Zaqueo. Dice, procuraba ver quién era Jesús. En Zaqueo realmente había una necesidad muy grande en su alma. Y esa necesidad lo llevó a querer ver quién era Jesús. Y él
la multitud no lo dejaba ver. Y yo hoy le puedo decir a usted igualmente, tal vez tú y yo hemos querido ver a Jesús, pero ¿cómo lo has querido ver? ¿Lo has querido ver cuando tienes un problema? ¿Lo has querido ver cuando tienes una necesidad grande? ¿Lo has querido ver solamente cuando has estado enfermo? Pero hay algo que impide, como le pasaba a Zaqueo, no podía verlo a causa de la multitud. ¿Cuántas cosas a ti y a mí nos están impidiendo el día de hoy poder acercarnos a Jesús y poder ver a Jesús? Él era pequeño de estatura y tal vez tú y yo somos pequeños en fe, o estamos ocupados en otras cosas, o estamos involucrados en la tecnología, o estamos tan distraídos tal vez con el celular, o tal vez con los medios electrónicos, o más pendientes de las noticias o de lo que se está diciendo el día de hoy. Pero todo eso impide que veamos a Jesús. Y dice el verso número 4, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Corriendo delante de la multitud, yo me lo imagino, un hombre movido, un hombre corriendo, así chaparrito, pero hábil, corrió y subió un árbol sicómoro. Los sicómoros son unos árboles que son parecidos a las higueras y no son muy altos. Entonces él subió a ese árbol porque él solamente quería ver a Jesús. Quería solamente verle. Y yo creo, hermanos, que antes de que él quisiera verle, Jesús ya sabía que allí había un hombre que tenía una necesidad interior, una necesidad del corazón, una necesidad del alma, una necesidad imperante, una necesidad que ni el trabajo, ni el dinero, ni los amigos, que tal vez haya tenido muy poquitos, pero como era rico, a lo mejor algunos amigos por interés sí los tenía. Pero él sube al árbol porque él solamente quiere ver a Jesús. Él se conforma con solamente mirarlo, porque él sabía que Jesús tenía que pasar por allí. Y vean ustedes lo maravilloso que nos relata el verso número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús no vio a la multitud que estaba alrededor. Él solamente miró al árbol y mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y yo no me imagino la cara de Zaqueo. La cara de Zaqueo, porque ¿sabe una cosa? Jesús se está invitando solito a la casa de Zaqueo. Zaqueo solo quería verle. Zaqueo nunca se imaginó que Jesús iba a ir a su casa. Dice el verso número 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El corazón de Zaqueo está desbordado de alegría, está desbordado de gozo, está desbordado de emoción, porque Jesús va a ir a su casa. Jesús va a ir a su casa. Y Zaqueo desciende bien rápido. Y ahora yo quiero decirle, hagamos a un ladito la historia de Zaqueo. Hagamos a un ladito la historia de Zaqueo y en este momento no sea la casa de Zaqueo la elegida, sino la tuya, sino la mía. Que Jesús en esta noche nos diga: yo quiero ir a tu casa, he elegido tu casa, quiero ir a tu casa, allí quiero estar contigo. En esta noche, ¿no les parece maravilloso que ahora que no podemos salir, que no podemos congregarnos, que no podemos estar juntos en una reunión en el templo,
pero el Señor decide ir a nuestra casa. Él quiere venir a mi casa y yo con gusto le voy a abrir la puerta y le voy a decir: Señor, claro, eres bienvenido. Qué maravilloso que puedas venir a mi casa, que puedas venir a mi hogar, porque en los hogares es donde verdaderamente hay mucha necesidad. Es allí en nuestras casas donde hay una necesidad tan grande de que Jesús venga, a nuestro hogar, porque allí es donde el Señor quiere posar. ¿Le gustaría que Jesús le dijera: hoy quiero ir a tu casa? ¿Le gustaría que Jesús le dijera: hoy quiero ir a tu casa, hoy quiero un momento estar contigo en tu hogar? Yo sí quiero que me lo diga. ¿Para qué? Para lo que estamos necesitando. ¿Qué necesita tu casa el día de hoy? ¿Qué necesita tu casa? Hay muchas necesidades en la casa. Muchas necesidades. ¿Cómo cuáles? Necesidades, porque si el Señor llega a la casa, seguramente va a sanar nuestra alma, va a sanar nuestro corazón. Hay muchas personas que están enfermas el día de hoy, enfermas físicamente, pero también enfermas del alma. Hay muchos enfermos del alma, hay mucha soledad, hay mucha tristeza, hay mucha depresión, hay muchos hogares donde a lo mejor también hay muchos problemas económicos, problemas de pareja, problemas de familia, problemas entre hermanos, problemas entre los hijos o con los hijos, mucha amargura o raíces de amargura que han estado invadiendo nuestro corazón, o tal vez hogares en donde haya deseos de ya no seguir viviendo, deseos de ya no continuar. Pero es allí, mis hermanos, donde Jesús conoce la necesidad que tú y yo tenemos. Necesitamos paz. La paz en estos momentos de angustia, en estos momentos difíciles, en estos momentos de incertidumbre, lo que más necesitamos es tener paz. Y la paz que da el Señor, dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús. Y nos está diciendo que cuando Él llega, hermanos, como el príncipe de paz a nuestra casa, se va la tristeza y llega la alegría. Necesitamos tranquilidad, necesitamos buenas noticias, porque las noticias que estamos escuchando el día de hoy son noticias tremendas, son noticias terribles, y todas esas noticias solamente nos pueden llegar a poner mal. Pero hoy queremos que Jesús venga a nuestra casa. Hoy queremos que Él venga a nuestra casa y que Él venga a nuestro corazón y que Él venga realmente a sanar aquellas áreas de nuestra vida con las que hemos estado luchando por tanto tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ahora tenemos tiempo. Ahora no podemos tener de excusa o de pretexto, no podemos usar ese pretexto que no tenemos tiempo. Porque ahora tenemos tiempo para darnos cuenta qué ha estado pasando en nuestra casa cuando mucho tiempo estuvimos ocupados en el trabajo, estuvimos ocupados en las actividades, estuvimos ocupados en muchas cosas y no nos dimos cuenta que tal vez nuestra vida de oración no estuvo buena o no estaba bien, que tal vez la manera en que venía leyendo la palabra no era la correcta, que tal vez los problemas que hoy tenemos como familia, hogares en donde
hay falta de amor, donde hay falta de perdón, hogares donde no hay el menor interés por ayudar, por apoyar, donde no hay el menor interés en darnos cuenta qué le falta a nuestra casa. Porque donde está Dios, hay amor. Y donde hay amor, no falta nada. Entonces, podemos regresar a la historia de Zaqueo y podemos ver que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto quiere decir que cuando Jesús viene a morar al corazón, porque esa es la verdadera casa donde habita el Señor, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y es allí donde el Señor quiere habitar. Y donde Él habita, hay un cambio genuino en las personas. Aquí podemos ver a un Zaqueo que pudo haber desconcertado a todas las personas que estaban en la mesa comiendo con el Señor. Yo me los imagino cenando y cenando rico. Yo me los imagino disfrutando de aquel momento, pero Zaqueo está impresionado de ver que Jesús está en su mesa. Jesús está en el lugar correcto. Jesús está en su corazón. Por eso dice Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta palabra nosotros a lo mejor la hemos aplicado para las personas que no conocen a Dios, pero esa palabra es para ti y es para mí. Cuando Jesús llega al corazón, es entonces que hay un cambio de 360 grados. Y dice Zaqueo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. A lo mejor podemos decir, bueno, pues las riquezas que él había adquirido, ¿cómo las había adquirido? Pues no le dolía desprenderse de ellas. Pero dice la segunda parte: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El capítulo 22 de Éxodo nos habla acerca de lo que se tenía que hacer cuando alguien había defraudado, cuando alguien había cometido, pues definitivamente la palabra correcta es robo, cuando alguien había robado, ¿sí? Y se le conocen como las leyes de la restitución, ¿sí? Y entonces el que había robado o al que tenía que restituir lo que había sustraído y tenía que pagar, dice el verso número 7 del capítulo 22 de Éxodo: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Y dice el verso 9: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda casa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. ¿Qué había en el corazón de Zaqueo que él pudo decir: se lo voy a devolver cuadruplicado? Alabado sea el Señor. Eso quiere decir que había un corazón regenerado, un corazón cambiado, un corazón transformado, un corazón de restituir las faltas cometidas, un corazón en donde ya habita el Señor Jesucristo. Dice el verso número 9, Jesús le dijo, del capítulo 19 de Lucas, regresamos a la historia de Zaqueo, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación porque si Cristo está en tu casa, si Cristo está en tu corazón, tú tienes la seguridad de la salvación. Tú tienes la seguridad de quién es Jesús en tu vida. ¿Quién eres tú en Jesús? Eres un hijo de Dios porque el Señor reconoce quién era Zaqueo por cuanto él también es hijo de Abraham. Se está refiriendo al linaje judío, al verdadero judío que tiene el linaje de Abraham. A eso se está refiriendo el Señor cuando les está diciendo por cuanto él también es hijo de Abraham. Y podemos ver en el verso número 10 que dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido en tu hogar? Se había perdido la unidad familiar. Se había perdido el amor entre esposos. Se había perdido la comunión con tus hijos. Algo se había perdido en tu casa. Algo se había perdido y es ahora la oportunidad que tú y yo tenemos para darnos cuenta que el Señor viene a buscar y viene a salvar lo que se había perdido. Esto es lo bueno que podemos descubrir a través de estos días de quedarnos en casa. Lo más importante es que Jesús venga a casa, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora tienes oportunidad, si toda tu familia está buscando del Señor, tienes oportunidad de ser el sacerdote y de predicar en tu casa y de hablar con los tuyos y de retomar el camino y de mostrarle a tu familia cuánto le amas. Hay muchas maneras de decirle a tu familia cuánto le amas, pero yo creo que la manera más hermosa de decirle a tu familia cuánto la amas es hablarle del Señor, es llevarlos a Cristo, es llevarlos a que tengan una relación genuina con el Señor, a que no se descuide el tiempo de oración, a que no se descuide la búsqueda de Dios, porque Él dice en su palabra, en el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No desperdicies este tiempo, no desperdicies esta oportunidad, no la desperdicies. No la desperdicies. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el Señor te está dando. Es el tiempo que el Señor nos está dando. Y sabe una cosa, es un tiempo oportuno que el Señor nos está dando, porque Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este tiempo es un tiempo para orar, es un tiempo para meditar, es un tiempo para seguir buscando del Señor, es un tiempo para que tú prepares los mejores sermones para tu casa, es el tiempo de que tú prepares los mejores momentos para compartir con los vecinos. Prepara tu vida espiritual, porque cuando la cuarentena termine, hermanos, como nunca predicaremos el Evangelio, como nunca le hablaremos a los vecinos, como nunca lo hemos hecho, porque viene un tiempo oportuno que el Señor nos regalará, que el Señor nos dará, que el Señor hará de manera hermosa, nos dará este tiempo para que tú y yo nos levantemos, prediquemos y podamos traer a muchos al Señor. Viene un tiempo de avivamiento, pero ese avivamiento será rápido, ese avivamiento será pasajero, ese avivamiento tiene que empezar en la casa, y por esa razón el Señor nos ha mandado a la cuarentena. Quiero decirte en esta hora,
que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy vamos a orar. Invita a tu familia y juntos oren en esta noche. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor: Señor, te necesitamos. Señor, Zaqueo solo quería mirarte. Pero tú que conoces la necesidad profunda, tú dijiste: es necesario que pose yo en tu casa. Y es necesario que Jesús en esta noche visite tu hogar, visite tu casa, visite tu familia, visite a los que tú tanto amas. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta noche: quédate con nosotros, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, te damos alabanza y te damos adoración y bendecimos tu hermoso nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces el interior de cada casa, tú conoces el interior de cada familia. Tú conoces la necesidad que hoy tenemos de ti. Toca a los enfermos, Señor. Toca a los enfermos. A los enfermos del alma. A los que están batallando con el rencor, con el resentimiento, con el odio, con las malas palabras, con el distanciamiento, aquellos que están lejos, Señor, pero dentro de casa, aquellos que les cuesta trabajo, Señor, vivir en armonía, vivir en unidad, aquellos que les cuesta trabajo más mostrar y manifestar el amor. Visita cada hogar, Señor, y trae sanidad al alma. Trae sanidad al alma, Señor. Aquellos hermanos que están preocupados, angustiados, cargados, enojados, llenos de amargura tal vez, Señor, o con tantos problemas, con cargas encima de ellos. Porque tú quieres, Señor, traer descanso a nuestra vida. Es maravillosa tu palabra cuando dices en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y la segunda parte de este versículo dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor maravilloso, que en este tiempo podamos venir a ti y así como Zaqueo, quitar todo lo que está impidiendo que podamos mirarte, que podamos acercarnos a ti, quitar con todo aquello que nos está distrayendo, Señor, y podamos ir a ti, porque para eso tú has venido. Has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que ninguno de los nuestros se pierda, que ninguno de los nuestros, Señor, se pierda, Padre eterno. Seas tú tocando nuestra familia y tocando los corazones y tocando las vidas, y aún aquellos que se resisten a venir a ti. Habla a sus corazones, toca sus mentes, toca sus conciencias, Señor, y llévalos, Señor, a tener ese encuentro contigo, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos muchas gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que si tú no le has entregado el corazón a Jesús,
Si tú no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, hoy lo puedas hacer. Porque Él quiere posar en tu casa. El Señor les bendiga.